Juan llegó a la casa con la esperanza de un nuevo comienzo. Después de meses de planificación, finalmente había decidido mudarse a un lugar más tranquilo, apartado de la ciudad. La casa, aunque antigua, parecía perfecta para escapar del bullicio urbano. A simple vista, no había nada que indicara que algo extraño o perturbador pudiera ocurrir en ese lugar. La fachada de ladrillos rojizos, el techo de tejas algo gastado por los años, y las ventanas de madera envejecida daban un aire rústico, pero acogedor. Sin embargo, en cuanto puso el pie dentro, algo en el aire le pareció raro. No era una sensación concreta, más bien algo sutil, como si los muros estuvieran observándolo, esperando. Sacudió la sensación y siguió con su tarea: desempacar, organizar los muebles y tratar de dar vida a cada rincón de la casa. Había pasado por alto la advertencia de algunos de sus amigos sobre la historia de la casa. Muchos hablaban de rumores vagos sobre fenómenos extraños, pero Juan no era de los que creía en supersticiones. Él prefería la lógica, y nada en lo que veía, al menos por el momento, lo hacía pensar que algo malo pudiera estar por suceder. La mudanza transcurrió sin contratiempos, aunque en ciertos momentos no podía evitar notar el silencio absoluto que reinaba en la casa. El sonido del viento golpeando las ventanas, las puertas que crujían con cada movimiento, y el zumbido lejano de algún insecto eran las únicas interrupciones a la quietud. La casa parecía haber estado deshabitada por años, lo que no era necesariamente malo, pero había algo inquietante en el vacío que sentía. Al caer la tarde, mientras organizaba los últimos detalles de su nueva vida, algo lo hizo detenerse. A través de la ventana del comedor, vio una figura oscura moviéndose entre los árboles del jardín. Un gato negro, cuyos ojos reflejaban una luz extraña, lo observaba fijamente desde la esquina más lejana del patio. En ese momento, Juan pensó que era solo un gato callejero, buscando refugio en la oscuridad de la noche, pero algo en su mirada lo desconcertó. Era como si el animal lo estuviera evaluando, esperando algo. Decidió no darle más importancia y cerró la ventana, dejando atrás al extraño visitante. No obstante, el gato no desapareció. Esa misma noche, mientras Juan descansaba en su nuevo hogar, comenzó a escuchar un sonido suave, como si algo estuviera arañando la puerta. Al principio pensó que era el viento o algún roedor, pero el sonido persistió, como si algo estuviera intentando entrar. Con cierto recelo, se levantó de la cama y se dirigió al pasillo oscuro. Cuando abrió la puerta se encontró con el gato negro, ahora en el umbral de la entrada, mirándolo con esa misma intensidad. Juan retrocedió, pero no porque temiera al gato, sino por la extraña sensación de que su presencia era más que una simple casualidad. El gato no intentó moverse ni siquiera cuando Juan lo miró directamente. Finalmente, él decidió ignorarlo, cerrando la puerta tras él. Sin embargo, cuando se giró para regresar a su habitación, el gato ya no estaba en la entrada. Tampoco había escuchado sus pasos alejarse. Era como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mientras trataba de dormir, algo en su mente comenzó a inquietarlo. A pesar de que trató de convencer a sí mismo de que todo había sido una simple coincidencia, una idea comenzó a dar vueltas en su cabeza. El gato no solo había estado allí por casualidad, algo más lo había atraído a su casa. Algo que él aún no podía comprender. Al amanecer, el gato apareció de nuevo en el jardín. Esta vez, Juan no quiso darle más importancia, pero un escalofrío recorrió su espalda al notar que el animal seguía observándolo desde la misma esquina. Sus ojos brillaban con intensidad, como si estuviera esperando que Juan hiciera algo. Por un momento, Juan sintió que no estaba solo, que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Pero no podía ponerle un nombre a esa sensación. Decidió que al día siguiente llamaría a un amigo para hacerle compañía en la casa, para romper el silencio y la tensión que comenzaba a crecer dentro de él. A medida que avanzaba la noche, sin embargo, Juan no podía sacudirse la sensación de estar siendo observado.
y al mirar por última vez por la ventana antes de apagar la luz, vio el gato nuevamente, esta vez más cerca de la casa, parado frente a la puerta. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que este gato no era como cualquier otro. No estaba seguro de si debía preocuparle, pero una parte de él sentía que algo en la casa, algo en ese gato, estaba prestando atención a cada uno de sus movimientos. Esa noche, mientras los primeros rayos de luna iluminaban la casa, una sombra oscura se deslizó por los pasillos, más allá de la visión de Juan, quien ya se había acomodado en su cama, tratando de ahogar el mal presentimiento que lo atormentaba. Era solo el principio de lo que estaba por venir. La madrugada llegó silenciosa, como si la casa estuviera suspendida en un profundo sueño. Juan no podía dejar de pensar en el gato negro. Aquella mirada, tan penetrante, había quedado grabada en su mente. Cada vez que intentaba cerrar los ojos veía esos ojos brillantes observándolo, como si el animal supiera algo que él aún no alcanzaba a comprender. Decidió que, al menos por esa noche, intentaría olvidarlo y descansar. Había tenido días largos y necesitaba recobrar fuerzas para poder enfrentarse a los días de trabajo que se venían. Sin embargo, el cansancio no era suficiente para calmar la inquietud que sentía en su interior. A las 2 de la mañana, el sonido que lo despertó no fue el habitual crujido de las maderas, ni el viento golpeando las ventanas. Fue un leve golpeteo, como si alguien estuviera arañando la puerta de su habitación. Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado, y se acercó lentamente a la puerta. La casa estaba en completo silencio, y el miedo comenzó a apoderarse de él. El golpeteo se detuvo tan pronto como Juan puso su mano sobre el pomo de la puerta. Cuando abrió, se encontró con la oscuridad absoluta del pasillo. La luz tenue de la luna no alcanzaba a iluminar más allá de la puerta de su cuarto. Estaba solo, pero algo lo hizo dudar. Algo le decía que no debía cerrar la puerta tan rápido. Fue entonces cuando escuchó un suave susurro, casi imperceptible. Miró hacia la ventana al final del pasillo, y allí, a la distancia, vio una figura oscura. No era posible que fuera alguien más. Era el gato. El animal se encontraba en la esquina del pasillo, con sus ojos brillando intensamente, como si estuviera esperando que Juan se acercara. Sin embargo, el gato no se movió. Permaneció quieto, observando, con su mirada fija y penetrante. Juan, desconcertado, dio un paso hacia él, pero algo lo detuvo. Una sensación de frío recorrió su cuerpo, y el miedo comenzó a apoderarse de su mente. Algo no estaba bien. Decidió ignorar al gato y cerró rápidamente la puerta de su habitación. Intentó tranquilizarse, pero el susurro persistió en su mente. Sabía que algo lo estaba observando, esperando el momento adecuado para hacer algo. En lugar de volver a dormir, pasó el resto de la noche en vela, sin poder apartar de su mente aquella presencia extraña. Al amanecer, el gato ya no estaba en el pasillo. De hecho, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Juan decidió que debía seguir con su vida y no darle más importancia a lo ocurrido. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado no lo abandonó. A medida que pasaban los días, la vida en la casa seguía su curso. Juan comenzaba a acostumbrarse al silencio que la rodeaba, a la tranquilidad que tanto había buscado, aunque el extraño comportamiento del gato seguía acechándolo. Decidió explorar más a fondo la casa para conocerla mejor. Había algo en ese lugar que lo atraía, pero también lo llenaba de un inexplicable temor. Un sábado por la tarde, después de haber desempacado casi todo, decidió investigar el ático. La puerta estaba cerrada con llave, pero después de un poco de esfuerzo, logró abrirla. El aire estaba denso, impregnado por el polvo que cubría cada rincón. El espacio era estrecho y oscuro, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba tenuemente. Juan subió las escaleras con cautela, cada paso resonando en el silencio. El lugar parecía estar olvidado, como si nadie hubiera pisado allí en años.
Entre las viejas cajas de madera, apiladas de forma desordenada, Juan encontró una pequeña mesa cubierta con una tela vieja. Al levantarla, descubrió algo que lo hizo detenerse en seco: un antiguo crucifijo. Estaba hecho de madera oscura, con detalles en plata que relucían ligeramente a la luz. Parecía tan viejo como la casa misma, pero lo que más llamó su atención fue su estado. No estaba roto, ni siquiera desgastado por el paso del tiempo, como si alguien lo hubiera mantenido en perfecto estado durante años. Intrigado, Juan lo tomó con cuidado y lo observó más de cerca. No había nada extraño en él, pero al sostenerlo, sintió una ligera vibración, como si el crucifijo tuviera vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda, y sin saber por qué dejó de mirarlo. Pensó que tal vez se debía al cansancio o a la paranoia, así que lo dejó sobre la mesa y salió del ático. A medida que bajaba las escaleras, sentía como si algo lo estuviera siguiendo, aunque no podía ver nada en la oscuridad del pasillo. El gato negro no estaba allí, pero la sensación de ser observado seguía presente. Esa misma noche, antes de acostarse, Juan decidió colocar el crucifijo sobre la mesa de su comedor. Aunque no creía en supersticiones, algo en su interior le decía que debía tenerlo cerca, como una forma de protección. No sabía por qué, pero la presencia de ese objeto lo hacía sentirse más seguro, como si su poder pudiera mantener a raya las inquietantes sensaciones que lo perseguían. Mientras se preparaba para dormir, miró una vez más el crucifijo desde la distancia. En ese momento, pensó que era una tontería, que todo lo que sentía era producto de su imaginación. Sin embargo, cuando apagó la luz y se metió en la cama, no pudo evitar escuchar un leve sonido proveniente del comedor. Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado, y caminó lentamente hacia el pasillo. El sonido se detuvo justo cuando abrió la puerta. Lo que vio lo dejó helado. El crucifijo ya no estaba sobre la mesa. No había rastro de él en la habitación. Solo quedaba una ligera marca en la madera, como si algo lo hubiera movido. El gato, de alguna manera, había regresado. Y esta vez, Juan no estaba seguro de si su presencia era tan inofensiva como antes. Ahora, ya no solo sentía que algo extraño rondaba la casa, sentía que la casa misma estaba comenzando a desmoronarse a su alrededor, como si algo hubiera despertado, algo que no debía haber sido perturbado. El gato negro estaba allí, una vez más, y con él, la sensación de que nada en esa casa era lo que parecía. La casa, que en un principio parecía tan tranquila, comenzó a mostrar señales de algo extraño. Juan no podía explicarlo, pero a medida que pasaban los días, la atmósfera en el interior de la casa se volvía más densa. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Los ruidos nocturnos se intensificaron, como si algo se moviera por la casa cuando él no estaba mirando. Primero, fueron pequeños crujidos en el piso, como si alguien caminara sigilosamente por el pasillo. Juan lo atribuyó al desgaste natural de la casa, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Una noche, mientras descansaba en su cama, un ruido lo despertó. Era un golpeteo suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera golpeando las paredes de la habitación. Juan se incorporó intentando escuchar mejor, pero el sonido se detuvo tan rápido como comenzó. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo, buscando el origen del ruido. Cada vez que pensaba que lo había encontrado, el sonido desaparecía, solo para reaparecer en otro rincón de la casa. No encontraba explicación, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. A lo largo de esa semana, las cosas continuaron de manera similar. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón aparente, y la sensación constante de ser observado. En varias ocasiones, cuando se encontraba solo en el salón, creía escuchar susurros en sus oídos, voces que parecían llamarlo por su nombre, pero cuando se giraba no había nadie allí. El gato negro también comenzó a aparecer con más frecuencia.
Ya no solo se asomaba al jardín o se quedaba en la ventana. Ahora, el animal estaba dentro de la casa, siguiéndolo en silencio, como una sombra. Lo peor llegó una noche, cuando Juan despertó de un sueño intranquilo. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La casa estaba en un silencio absoluto, pero sentía una presión en el aire, algo pesado que lo rodeaba. Miró hacia la esquina de la habitación y vio al gato negro, parado en el borde de su cama, observándolo con esos ojos brillantes y vacíos. No estaba en el suelo, sino que parecía estar flotando a unos centímetros del suelo, inmóvil. La mirada del gato lo congeló, y por un momento, Juan sintió que no podía moverse. En ese instante, el gato se alejó lentamente, como si le hubiera transmitido un mensaje sin palabras. Juan no sabía qué hacer, ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sabía que algo en la casa estaba cambiando, algo que no podía explicar. Decidió que al día siguiente investigaría más sobre la historia del lugar. Algo dentro de él le decía que debía encontrar respuestas. Esa misma tarde, Juan comenzó a buscar información sobre la casa. Había mencionado en varias ocasiones su intención de mudarse a este lugar a algunas personas, pero la mayoría parecía evadir el tema o cambiar de conversación rápidamente. A medida que avanzaba en su búsqueda, empezó a descubrir historias inquietantes que envolvían la casa y sus antiguos habitantes. Decidió ir a la biblioteca local para investigar más a fondo. Al llegar, preguntó a la bibliotecaria si tenían archivos antiguos sobre la propiedad. Ella lo miró con una expresión extraña, como si supiera exactamente a qué se refería, pero no dijo nada de inmediato. Después de unos segundos de silencio, le indicó que consultara algunos registros antiguos en una sala apartada. Al entrar, Juan encontró un archivo polvoriento, lleno de documentos antiguos que hablaban de la construcción de la casa y de sus propietarios previos. Fue entonces cuando descubrió que, muchos años antes, la casa había sido propiedad de un sacerdote llamado Padre Emiliano. Según los registros, el sacerdote había sido conocido por su devoción y su trabajo con la comunidad, pero también había rumores oscuros que lo rodeaban. Al parecer, el Padre Emiliano había sido conocido por llevar a cabo rituales poco convencionales, que algunos consideraban demasiado oscuros y peligrosos. Los documentos mencionaban que él había realizado un ritual en la casa para purificar un lugar, pero algo salió mal. No se especificaba qué había sucedido exactamente, pero muchos creían que el sacerdote había sido víctima de un poder maligno que había quedado atrapado en la casa. Juan leyó con atención cada palabra, sintiendo un nudo en el estómago. Aquella información era perturbadora, pero aún no podía comprender cómo se relacionaba con lo que estaba viviendo. ¿Era posible que el gato negro estuviera vinculado con este antiguo ritual? ¿Y el crucifijo que había encontrado en el ático? La pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero no de la manera que él esperaba. Decidió hablar con el historiador local, un hombre mayor que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Tal vez él pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio. Cuando le mencionó el nombre del padre Emiliano, el hombre se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz grave y seria, le dijo que no había mucho que decir sobre él, pero que se rumoraba que el sacerdote había hecho un trato con algo oscuro, algo que nunca debió haber despertado. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero se decía que el padre Emiliano había desaparecido de la casa después de ese ritual, y desde entonces, el lugar había estado marcado por una presencia extraña. El historiador no parecía sorprendido por la inquietud que Juan sentía. Esa casa nunca fue solo un lugar de paz, dijo el hombre, y el gato es parte de eso. Cuidado con lo que estás buscando. Juan dejó la biblioteca con la sensación de que había desenterrado algo mucho más grande y oscuro de lo que había imaginado. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero aún faltaban muchos detalles por descubrir. Mientras se dirigía a casa, el peso de la información comenzó a aplastarlo, y de alguna manera, el gato negro ya no parecía tan inofensivo. Algo en la casa lo estaba esperando, y ahora,
Él también comenzaba a entender que había algo mucho más peligroso acechando en las sombras. La noche siguiente, mientras Juan repasaba la información que había encontrado sobre la casa y su oscuro pasado, una sensación de desasosiego se apoderó de él. Cada rincón de la casa parecía cargado de una energía que no lograba comprender. Era como si algo estuviera observándolo constantemente, y no era solo el gato. Aunque el animal se había convertido en un visitante frecuente, Juan no podía evitar pensar que no era un simple gato callejero. Algo más había detrás de su presencia. Esa noche, después de cenar, Juan decidió ir al comedor a estudiar más a fondo los documentos que había recogido. Mientras se acomodaba en la mesa, sintió esa sensación familiar de ser observado. Miró hacia la ventana y vio al gato negro, que estaba parado en el jardín, mirándolo fijamente. El animal no se movía, solo observaba desde la penumbra. Juan, decidido a encontrar respuestas, se levantó y abrió la ventana. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, sin saber por qué sentía la necesidad de preguntar. El gato no respondió, por supuesto, pero algo en su mirada parecía más intensa esa vez, casi como si entendiera la pregunta. Fue entonces cuando Juan se dio cuenta de que el animal nunca había mostrado signos de querer huir. Siempre estaba cerca, como si lo estuviera esperando, como si fuera una especie de guardián, pero ¿de qué? ¿De él? ¿De algo más? No tenía respuestas, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder lo hacía sentirse cada vez más nervioso. Durante las siguientes noches, el gato continuó apareciendo en momentos extraños. A veces estaba en el jardín, otras veces en el umbral de la puerta, y otras en la esquina más oscura de la casa. Lo que antes parecía una simple coincidencia o una molesta visita, comenzó a tomar otro significado. Juan comenzó a notar patrones en la presencia del gato. Siempre estaba antes de los eventos extraños, antes de que algo sucediera en la casa. Una noche, mientras estaba en el salón, escuchó un fuerte crujido en el piso superior. Decidió investigar y subió las escaleras lentamente. Cuando llegó al pasillo, notó algo extraño. El gato estaba en la parte inferior de las escaleras, mirándolo fijamente. No se movió, ni hizo ruido. Simplemente estaba allí, como si estuviera esperando a que Juan avanzara. «¿Qué haces aquí?», preguntó, mientras lo miraba fijamente. El gato no respondió, por supuesto, pero Juan sintió que el animal no solo lo seguía, lo estaba guiando, lo estaba conduciendo hacia algo que aún no podía comprender. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Juan continuó subiendo las escaleras, y el gato permaneció a su lado, siguiéndolo sin apartar la vista de él. Cuando llegó al final del pasillo, el gato se detuvo frente a la puerta del ático, donde había encontrado el crucifijo días antes. Juan se detuvo también, mirando al animal, que ahora parecía estar esperándolo. La sensación de incomodidad aumentó, y por un momento, se sintió como si estuviera frente a una puerta que no debía abrir. El gato maulló suavemente, como si le estuviera dando una señal. Sin saber por qué, Juan decidió abrir la puerta del ático. Lo que encontró dentro, sin embargo, no fue lo que esperaba. No era un lugar vacío como lo había dejado la última vez. El aire estaba pesado, denso, y el crucifijo estaba en el centro de la habitación, sobre una mesa, mirando hacia él, como si lo estuviera esperando. Sin embargo, el gato ya no estaba allí. Había desaparecido, como siempre lo hacía cuando más lo necesitaba. Juan cerró la puerta del ático, sintiéndose más confundido que nunca. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación tenía el gato con el crucifijo, con la casa y con él? Esa noche, mientras intentaba dormir, el miedo lo mantenía alerta. Algo le decía que el gato negro no era solo un animal común. Había algo más, algo oscuro y antiguo que lo vinculaba con esa casa y con su propio destino. Algo lo estaba observando, esperando el momento adecuado para revelarse. Las semanas pasaron, pero la inquietud en la casa no desapareció.
Juan ya no podía ignorar los sucesos extraños que ocurrían cada noche. Cada vez que se despertaba en medio de la oscuridad, sentía una presencia extraña a su alrededor, como si estuviera siendo observado desde las sombras. A veces, cuando se giraba hacia la ventana, podía ver los ojos brillantes del gato negro mirando desde fuera, en el jardín, pero otras veces, la sensación de ser observado provenía de dentro de la casa. Algo no estaba bien. Una noche, después de cenar, Juan se encontraba en su escritorio, escribiendo en su diario, cuando un fuerte golpe lo hizo saltar de su asiento. Miró hacia la puerta de su habitación, que se encontraba entreabierta, y vio algo que lo hizo helarse de miedo. En el umbral de la puerta había una figura difusa, de pie, mirando fijamente hacia él. No podía distinguir los detalles, pero sabía que no era una persona común. La figura tenía una presencia extraña, como si no perteneciera a ese lugar, como si no estuviera viva. El miedo lo paralizó durante unos segundos, pero cuando intentó levantarse para acercarse, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Juan se quedó allí, inmóvil, con el corazón latiendo aceleradamente. No sabía qué era lo que había visto, pero algo en su interior le decía que no era un sueño. No era una alucinación. La figura había estado allí, y había desaparecido de forma inexplicable. Pasaron varias noches en las que Juan experimentó sucesos similares. Siempre a la misma hora, en la misma habitación, la presencia de la figura se hacía más fuerte. A veces podía escuchar susurros en la oscuridad, voces que parecían llamarlo por su nombre. Cada vez que se giraba para mirar, la figura desaparecía, pero el miedo no lo dejaba en paz. A medida que los días pasaban, las apariciones comenzaron a volverse más intensas. A veces, las luces parpadeaban sin razón aparente, y el aire se volvía denso, como si la casa estuviera respirando junto a él. Los ruidos aumentaban en la noche, crujidos en las paredes, como si algo estuviera moviéndose dentro de la casa. En su desesperación, Juan decidió buscar ayuda. Consultó a un especialista en fenómenos paranormales, alguien que pudiera darle respuestas a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando mencionó los sucesos, el experto lo miró con una expresión seria y le advirtió que algo muy antiguo y poderoso estaba presente en la casa. Algo que había estado esperando mucho tiempo para despertarse. Juan no sabía si las palabras del especialista eran simplemente una advertencia o si realmente estaba frente a algo más allá de su comprensión. Pero una cosa estaba clara. La casa ya no era solo un lugar donde vivía. Se había convertido en un escenario de terror, un lugar donde las sombras y las apariciones lo acechaban, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. La casa parecía estar cambiando cada vez más. A medida que los días pasaban, Juan ya no se sentía en paz, ni siquiera en los momentos en que la casa permanecía en silencio. Era como si algo invisible estuviera esperando a que él bajara la guardia para atormentarlo aún más. A veces, en medio de la noche, se despertaba repentinamente, con el corazón acelerado, sin saber por qué. Sentía que algo estaba en la casa, algo que no podía ver pero que lo rodeaba. Una noche particularmente extraña, Juan estaba sentado en el comedor, revisando algunos papeles. De repente, escuchó un leve susurro proveniente del pasillo. Al principio pensó que era el viento, o algún sonido propio de la vieja casa, pero al prestar más atención, se dio cuenta de que las voces no eran producto de su imaginación. Eran claras, casi como si alguien estuviera hablando en un idioma que no lograba reconocer. Se levantó rápidamente, decidido a investigar. Caminó por el pasillo, observando cuidadosamente cada rincón, pero no había nadie. Sin embargo, las voces continuaban. No podía entenderlas, pero de alguna manera sentía que lo llamaban. En ese momento, comenzó a dudar de sí mismo. ¿Era posible que estuviera perdiendo la razón? Las voces no se detuvieron, sino que parecían crecer cada vez más intensas, como si le estuvieran hablando directamente al oído.
La sensación de estar rodeado por algo oscuro era insoportable. Decidió regresar a su habitación, pero no pudo quitarse la sensación de que algo lo seguía. Al cerrar la puerta, se sentó en la cama, tratando de calmarse. Fue entonces cuando las voces cesaron de golpe. En su lugar, una presión extraña comenzó a formarse en el aire. Un peso invisible lo rodeaba, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía negativa. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de algo en la habitación con él. Se despertaba sobresaltado, sin saber si había sido un sueño o si realmente algo lo había tocado. A veces, sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad, como si estuviera esperando a que se revelara su propósito. Al día siguiente, intentó distraerse. Pensó que si pasaba el día ocupado, podría olvidar lo que había sucedido, pero la sensación de inquietud lo acompañó todo el tiempo. Incluso en el trabajo, no podía dejar de pensar en las voces, ni en el extraño gato que siempre parecía aparecer en los momentos más extraños. No podía dejar de preguntarse si todo esto estaba conectado de alguna manera, como si cada suceso fuera un eslabón que lo acercaba a algo aún más oscuro. Esa noche, mientras caminaba por la casa, volvió a escuchar los susurros. Esta vez, las voces eran más claras, como si fueran varias personas hablando al mismo tiempo. Intentó seguirlas, pero cada vez que se acercaba, las voces se desvanecían. Lo que antes había sido solo un murmullo lejano, ahora estaba mucho más cerca de él, casi en sus oídos. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Juan volvió a la habitación. La casa parecía estar llena de secretos oscuros que no estaba preparado para enfrentar. Las voces se hicieron más frecuentes, y con ellas, el sentimiento de que la casa ya no era un lugar seguro. Juan ya no podía confiar en sus propios sentidos. Todo se sentía distorsionado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidió que necesitaba respuestas. No podía continuar viviendo así, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Recorrió nuevamente la biblioteca local, en busca de más información sobre la casa y su historia. Quería entender por qué las cosas se estaban tornando tan extrañas. ¿Por qué el gato negro parecía tener un vínculo tan estrecho con lo que sucedía? Y cómo el sacerdote, el padre Emiliano, encajaba en todo esto. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad, por mucho miedo que le diera. El historiador con el que había hablado semanas atrás parecía tener más información de la que había compartido. Cuando Juan le preguntó directamente sobre el padre Emiliano, el hombre vaciló antes de hablar. Había una sombra de temor en sus ojos, como si el mero hecho de mencionar el nombre del sacerdote trajera consigo algo oscuro y peligroso. Finalmente, el historiador comenzó a hablar en voz baja, como si temiera ser escuchado. El padre Emiliano no solo había sido un sacerdote en la casa, había sido quien había construido la propiedad con la intención de usarla como un lugar de retiro para él y sus seguidores. Sin embargo, la construcción del lugar no había sido sencilla. Según el historiador, hubo muchos rumores sobre las actividades del sacerdote durante los primeros años de la edificación de la casa. Algunas personas creían que Emiliano no solo buscaba la paz, sino que también tenía una obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. El hombre le relató que el sacerdote había intentado contactar con entidades más allá de este mundo, realizando rituales en la casa que involucraban símbolos antiguos y poderes desconocidos. Fue durante uno de estos rituales cuando algo salió mal. El historiador explicó que, aunque nadie sabía con certeza qué había invocado Emiliano, se decía que algo oscuro y antiguo había quedado atrapado en la casa, una fuerza que había comenzado a consumir a los que vivían allí. Lo peor de todo, según el historiador, era que el padre Emiliano nunca más fue visto después de ese ritual. Algunos decían que se había ido por voluntad propia, otros creían que había sido consumido por lo que había invocado, pero la casa había quedado marcada. Desde entonces,
Aquellos que se habían mudado allí experimentaban fenómenos extraños y perturbadores. Muchos de ellos habían abandonado la propiedad después de solo unas semanas o meses. Juan comenzó a hacer conexiones. El gato negro que había estado apareciendo en su casa, las voces, la sensación de ser observado. Todo parecía estar relacionado con el oscuro pasado del lugar. No era una coincidencia. El gato, de alguna manera, estaba vinculado con lo que había sucedido allí. Tal vez era un mensajero, o peor aún, una manifestación de la presencia que el sacerdote había desatado. Aterrorizado por lo que acababa de descubrir, Juan sintió que algo dentro de él ya no podía seguir ignorando la gravedad de la situación. Había algo en esa casa que necesitaba ser confrontado, algo que había estado esperando mucho tiempo para ser liberado. Sin embargo, ahora era consciente de que las respuestas que buscaba tal vez no fueran las que quería encontrar. Después de los descubrimientos en la biblioteca, Juan no pudo dejar de pensar en lo que había aprendido sobre el padre Emiliano y los oscuros rituales que había realizado en la casa. Cada vez más, sentía que la casa misma lo estaba atrayendo hacia un destino que no podía evitar. Las voces, el gato negro, los extraños fenómenos, todo parecía estar conectado de alguna manera con ese antiguo ritual. El miedo lo invadía, pero también una sensación de inevitabilidad, como si ya hubiera sido marcado para enfrentar algo mucho más grande que él. Esa misma noche, decidido a entender más, Juan se sentó frente a la mesa del comedor, con el antiguo crucifijo frente a él. Había pasado días observándolo, pero nunca lo había tocado con la intención de descubrir algo más allá de su apariencia. La vibración que había sentido la primera vez que lo sostuvo seguía en su mente. Algo en ese objeto lo atraía, y por alguna razón, sentía que ese crucifijo guardaba la clave para entender lo que estaba ocurriendo en la casa. Con las manos temblorosas, tomó el crucifijo y lo observó detenidamente. Algo en el objeto parecía vibrar con una energía extraña, algo que no podía comprender por completo. De repente una idea lo asaltó, una posibilidad aterradora. El ritual del padre Emiliano había sido diseñado para invocar a algo, pero ¿y si lo que había invocado no había sido una simple entidad maligna? ¿Y si lo que había desatado no estaba muerto, sino esperando en las sombras, atrapado por un poder antiguo que lo mantenía cautivo? El gato negro, que había estado merodeando por la casa durante todo el día, apareció en la puerta del comedor, como si estuviera esperando el momento adecuado para entrar. La mirada del animal era más intensa que nunca, y Juan sintió que algo lo observaba a través de esos ojos. El gato no se acercó a él, sino que se quedó en la puerta, mirando fijamente al crucifijo, como si estuviera esperando que Juan lo comprendiera. La presión en el aire aumentó, y por un momento, Juan no pudo moverse. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, con la voz quebrada por el miedo. El gato no respondió, pero su presencia era más tangible que nunca. Fue entonces cuando Juan comprendió que el gato no era simplemente un observador, era parte de todo esto. De alguna manera, el gato estaba vinculado con el ritual de Emiliano. No era un simple animal, sino un mensajero o tal vez un guardián de lo que había sido liberado. La tensión en la casa aumentaba, y las sombras parecían moverse con más fuerza. Juan decidió que debía investigar más a fondo. No podía seguir ignorando lo que el gato representaba. Sabía que debía confrontar lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. El animal no estaba ahí solo para aterrorizarlos. Tenía un propósito, y Juan se sentía cada vez más atrapado en esa red invisible. Decidió bajar al sótano, el lugar más oscuro y apartado de la casa. Sabía que debía enfrentarse a las profundidades de ese lugar, que a lo largo de los años había estado cubierto por polvo y olvido. Tomó una linterna y descendió las escaleras. A medida que avanzaba hacia el fondo, la sensación de que algo lo estaba esperando se intensificó. El sótano, aunque estaba vacío, emanaba una energía opresiva, como si estuviera impregnado de las mismas sombras que se habían desatado en la casa. Al llegar al fondo, Juan encontró un rincón que nunca había notado antes. En ese rincón,
cubierto de telarañas y polvo, había una pequeña caja de madera. Su corazón comenzó a latir más rápido al verla. Era como si esa caja hubiera estado esperando a ser encontrada. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro de la caja, encontró una serie de objetos extraños. Había un par de velas negras, un libro antiguo con páginas descoloridas y, lo más sorprendente, una serie de símbolos que le eran familiares. Eran los mismos símbolos que había visto en los documentos antiguos del padre Emiliano. No sabía si el libro era una especie de grimorio o si tenía algún propósito específico, pero en ese momento comprendió que todo estaba conectado. El gato negro, el crucifijo, los susurros y las sombras. Todo formaba parte de un plan mucho más grande, algo que Emiliano había intentado controlar pero que se había escapado de su control. Con el libro en sus manos, Juan sintió un frío profundo que lo recorrió de pies a cabeza. No sabía si debía seguir adelante. El miedo lo paralizaba, pero al mismo tiempo, sentía que debía saber la verdad. El gato había sido su guía en todo esto, y ahora, el libro parecía ser la última pieza del rompecabezas. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Giró rápidamente y vio al gato negro, que estaba parado en el umbral del sótano, mirándolo fijamente. Era como si estuviera esperando que Juan tomara una decisión. El gato no se movió, pero su mirada parecía decirle todo lo que necesitaba saber. Estaba ahí, guiándolo, mostrándole el camino. Juan se levantó lentamente, con el libro en una mano y el crucifijo en la otra. Era el momento de enfrentar lo que había estado oculto en las sombras, de confrontar el horror que había estado esperando en esa casa durante generaciones. Sabía que no podía huir. Tenía que seguir adelante. Subió las escaleras del sótano, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Al llegar a la planta principal, la atmósfera en la casa se volvió aún más densa. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si estuvieran al acecho, esperando que él cometiera un error. En ese momento, Juan supo que su vida nunca sería la misma. La casa, el gato y el crucifijo lo habían marcado para siempre, y ahora, él era parte de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Algo que ya no podía controlar. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Cada rincón parecía estar sumido en una oscuridad densa, opresiva. Juan, con el libro antiguo en las manos, sentía que algo dentro de él se quebraba lentamente, cada vez que pensaba en lo que había descubierto sobre el padre Emiliano y sus oscuros rituales. Un escalofrío recorría su cuerpo. Las piezas del rompecabezas se encajaban lentamente, pero con cada nueva revelación, el miedo se intensificaba. Decidió que ya no podía seguir esperando a que las respuestas llegaran por sí solas. Sabía que debía hacer algo para confrontar lo que se encontraba en las sombras de la casa. El gato negro, siempre presente, lo había guiado hasta este punto. Ahora, era hora de enfrentarse al espíritu que parecía estar vinculado a todo lo que estaba sucediendo. El libro que había encontrado en el sótano contenía información sobre un ritual que Emiliano había intentado realizar para contactar con un poder más allá de este mundo. Según las páginas que había hojeado, el ritual había fracasado, y lo que había invocado se había quedado atrapado en la casa. Una noche, decidido a obtener más respuestas, Juan comenzó a leer en voz baja uno de los pasajes del libro. La atmósfera en la casa parecía volverse más densa a medida que las palabras del antiguo texto salían de su boca. No sabía qué esperaba, si algún tipo de revelación o simplemente un respiro en medio del caos. Pero lo que sucedió a continuación fue mucho más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Mientras leía, una brisa fría comenzó a soplar dentro de la casa, a pesar de que no había ventanas abiertas. Los objetos comenzaron a moverse sutilmente, como si una presencia invisible estuviera deslizándose por las habitaciones. Juan intentó continuar leyendo, pero su voz se quebró cuando vio una figura materializarse en la esquina de la habitación. Era una mujer, vestida con ropas antiguas,
su rostro pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. El miedo lo paralizó, pero algo en el fondo de su ser le dijo que no podía apartar la vista. La figura se acercó lentamente, y aunque no emitía ningún sonido, su presencia era opresiva, como si estuviera invadiendo la misma esencia de la casa. Juan sintió una presión en el pecho, como si no pudiera respirar. La mujer levantó la mano, señalando hacia el libro que Juan sostenía, y sin palabras, comenzó a desaparecer en las sombras. En ese momento, una sensación de calma lo invadió, como si la presencia se hubiera ido, pero al mismo tiempo, sentía que algo estaba por llegar. La figura de la mujer era un indicio de que el ritual que Emiliano había intentado realizar había dejado algo en la casa, una fuerza que aún seguía presente, esperando ser liberada. Sin saber qué hacer, Juan cerró el libro con brusquedad y se alejó de la sala, temeroso de lo que pudiera ocurrir si continuaba con su investigación. Con el libro en las manos y la visión de la mujer desapareciendo en las sombras, Juan sintió que estaba al borde de un precipicio. El miedo lo consumía, pero había algo más en su interior que lo mantenía firme. Sabía que no podía escapar de lo que estaba ocurriendo en la casa. Cada vez más, el gato negro aparecía con mayor frecuencia, como si estuviera marcando el camino hacia lo inevitable. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y confusión. Juan no sabía si debía continuar con la búsqueda o si debía abandonar la casa de inmediato. Sin embargo, el pensamiento de huir no hacía más que incrementar su ansiedad. La presencia en la casa, el espíritu que había visto, todo lo que había aprendido del padre Emiliano, lo perseguía. En su interior, sentía que había un propósito más grande en juego, algo que no podía entender por completo, pero que lo mantenía atado a este lugar. Una tarde, mientras paseaba por el jardín, Juan se encontró nuevamente con el gato negro, que lo observaba desde la misma esquina del jardín donde lo había visto por primera vez. Algo en esa mirada lo hizo detenerse, y de repente, recordó una de las frases del libro. El guardián será el vínculo entre los dos mundos, y solo él puede abrir el portal. De alguna manera, sabía que el gato era la clave, pero no podía comprender qué significaba esa afirmación. ¿Era el gato un protector? ¿O estaba trabajando en conjunto con las fuerzas oscuras que habitaban la casa? Esa noche, Juan decidió tomar una decisión. Sabía que no podía seguir sin entender lo que había sucedido. El pasado de la casa, los rituales del padre Emiliano, la presencia de la mujer, todo lo que había experimentado lo había llevado a este punto. Tenía que enfrentarse al dilema. Debía destruir el crucifijo y tratar de romper el vínculo entre la casa y las fuerzas oscuras que la habitaban, o debía preservarlo, con la esperanza de que pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. El dilema lo atormentaba. Por un lado, destruir el crucifijo podría liberar la casa de la influencia maligna, pero también corría el riesgo de desatar algo mucho más peligroso, algo que no podría controlar. Por otro lado, mantenerlo significaba seguir viviendo bajo el yugo de esa fuerza oscura, con el gato negro observándolo constantemente, guiándolo hacia un destino incierto. Esa noche no pudo dormir. La decisión lo pesaba demasiado, y aunque intentó tranquilizarse, la sensación de estar atrapado lo invadió por completo. Mientras el silencio de la casa lo rodeaba, solo podía pensar en el espíritu de la mujer, en el gato negro, en la sombra que parecía acecharlo desde las esquinas más oscuras. Todo le indicaba que había algo más grande detrás de todo esto, algo que no podía controlar ni escapar. Al amanecer, se levantó decidido a tomar una resolución. Sabía que tenía que enfrentarse a lo que se ocultaba en la casa, aunque el precio que tendría que pagar fuera desconocido. La casa, el gato, el crucifijo, todo estaba interconectado. Y ahora, más que nunca sentía que su destino estaba marcado por las sombras que lo rodeaban. No sabía qué sucedería a continuación, pero una cosa era clara. El camino hacia la verdad no tenía marcha atrás. La decisión ya estaba tomada. Juan no podía continuar viviendo en la incertidumbre.
con el peso de lo desconocido sobre sus hombros. A pesar de sus temores, sabía que debía desentrañar el misterio que rodeaba la casa y confrontar de una vez por todas las fuerzas oscuras que la habitaban. Sin embargo, un temor aún más profundo lo invadió cuando recordó la advertencia del historiador. Ten cuidado con lo que estás buscando. Tal vez había algo en esa casa que ni siquiera el conocimiento antiguo podría comprender completamente. Esa noche, con el corazón acelerado y los nervios a flor de piel, Juan decidió descender al sótano de nuevo. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía explicar. La casa parecía estar viva, y cada paso que daba la hacía respirar más fuerte, como si la casa misma estuviera tomando conciencia de su presencia. La linterna que llevaba en las manos iluminaba tenuemente el camino, proyectando sombras alargadas sobre las paredes que parecían moverse a su ritmo. Al llegar a la puerta del sótano, no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido hasta ahora. La aparición de la mujer, los susurros, el gato negro, todo lo que había aprendido sobre el padre Emiliano. ¿Estaba listo para lo que estaba a punto de enfrentar? Con un esfuerzo, empujó la puerta, y un escalofrío recorrió su espalda al ver la oscuridad que lo rodeaba. El sótano, normalmente frío y húmedo, parecía más sombrío que nunca, como si algo lo estuviera esperando. La puerta crujió al cerrarse tras él, y el silencio lo envolvió por completo. Juan respiró hondo y avanzó, sabiendo que no había marcha atrás. Al fondo del sótano, junto a la pared de piedra, encontró algo que lo dejó helado. Una gran puerta de hierro oxidada. Nunca antes la había notado, y una extraña energía emanaba de ella, como si estuviera esperando ser abierta. La puerta parecía antigua, pero no había señales de haber sido tocada en mucho tiempo. El frío que sentía en la habitación se intensificó cuando se acercó a ella. Algo lo estaba llamando, algo más allá de su comprensión. Juan sabía que esa puerta debía estar relacionada con el ritual que el padre Emiliano había intentado realizar. Había algo atrapado detrás de ella, algo que se había liberado en la casa y ahora estaba esperando para salir. Se acercó a la puerta y con manos temblorosas tocó la fría superficie del metal. Un fuerte retumbo se escuchó en la casa, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. En ese momento, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. No podía entender las palabras, pero sentía el mensaje profundo y claro. Abre la puerta. Sin poder resistir más, Juan comenzó a empujar la puerta. El metal chirrió con un ruido espantoso, y la puerta cedió lentamente, dejando pasar una oscuridad aún más profunda. Al otro lado, no había nada visible, solo un vacío interminable. Sin embargo, algo en el aire le decía que debía avanzar. La linterna temblaba en sus manos, y su corazón latía con fuerza mientras daba el primer paso hacia el abismo. Con cada paso, la sensación de estar descendiendo al infierno crecía. El aire era más espeso y cargado, y la linterna apenas iluminaba lo que tenía a su alrededor. A medida que avanzaba, escuchó ruidos extraños, como si algo o alguien se estuviera moviendo entre las sombras. Su mente comenzó a divagar, preguntándose si estaba cometiendo un error, si debía dar marcha atrás. Pero, al mismo tiempo, algo lo impulsaba a seguir. Necesitaba entender lo que estaba pasando, necesitaba saber qué estaba ocurriendo en esa casa, incluso si el precio era su alma. Al final del pasillo, la oscuridad se hizo más densa, y la linterna dejó de iluminar. De repente, un grito penetrante llenó la habitación, un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. Juan se detuvo en seco, paralizado por el miedo. Algo había despertado, algo que no debería haberlo hecho. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y una presencia de peso indescriptible lo rodeó. Sin pensarlo, Juan retrocedió, pero las sombras se cerraron sobre él, como si quisieran atraparlo. La oscuridad lo envolvió, y el grito continuó, resonando en sus oídos. En ese momento, la linterna se apagó por completo, y la oscuridad lo devoró todo. El frío era abrumador.
Juan no sabía cuánto tiempo había estado en la oscuridad, pero cuando logró recuperar el control de su mente, se dio cuenta de que algo había cambiado. El aire ya no estaba pesado, pero el silencio era absoluto, tan profundo, que sentía que no podía respirar. La sensación de estar siendo observado era tan fuerte que le hizo estremecerse. Lo peor era que no podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo, o alguien, estaba ahí, justo frente a él. Lentamente, sus ojos se ajustaron a la oscuridad, y vio una figura frente a él. No era completamente humana, pero su forma era inconfundible. Una presencia oscura, flotante, como si no perteneciera a este mundo. Juan no podía mover los labios para hablar, pero sabía que la figura lo estaba observando con una intensidad que lo dejaba sin aliento. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso que daba, Juan sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo lo empujaba a enfrentar lo que estaba frente a él. Finalmente, la figura habló, y su voz era tan baja y sibilante que Juan apenas pudo escucharla. «Has venido a buscar la verdad», dijo la figura, «pero lo que encuentras aquí no puede ser deshecho». El frío aumentó y la figura comenzó a desaparecer lentamente, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Juan. «El padre Emiliano nunca pudo sellar el portal», continuó, «y ahora es demasiado tarde. Lo que él liberó está esperando». Un sudor frío recorrió la espalda de Juan. La figura desapareció por completo, y el silencio volvió a invadir la habitación. Ahora entendía lo que estaba pasando. La presencia que había invocado Emiliano nunca había sido contenida. Simplemente se había quedado atrapada en la casa, esperando un momento como este para liberarse. La figura, o lo que fuera, le había dado una advertencia clara. El portal ya no podía ser sellado. Algo terrible estaba a punto de desatarse. Aterrorizado, Juan intentó regresar al sótano, pero se dio cuenta de que no sabía por dónde había venido. El laberinto de oscuridad lo había rodeado, y no podía encontrar el camino de vuelta. Las paredes parecían moverse, distorsionándose con cada intento que hacía por encontrar la salida. El grito resonó una vez más en sus oídos, esta vez más cercano, más real. Sabía que no podía escapar de la casa. El contacto con el otro lado había sido establecido, y no había forma de cerrarlo ahora. El terror que Juan sintió en aquel momento fue indescriptible. La oscuridad lo rodeaba con tal intensidad que parecía absorberlo todo. La figura que había visto en la penumbra desapareció, dejándolo solo en ese espacio sin forma, sin luz. El aire era pesado, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando sobre él. No sabía si había perdido el sentido del tiempo, pero algo le decía que la casa ya no era un lugar físico, era un vórtice, una dimensión que se deshacía y se reconstruía constantemente, una frontera entre los vivos y los muertos. La figura que había hablado, la voz que lo había advertido, lo seguía resonando en su cabeza. Lo que él liberó está esperando. Juan intentaba asimilar esas palabras, pero lo que realmente lo perturbaba era la sensación de que algo mucho peor lo estaba acechando, esperando que cometiera un error. En ese momento, la figura que había visto parecía no ser un ente aislado, sino una manifestación de todo lo que había estado atrapado en la casa. Con cada paso que daba en la oscuridad, algo se movía a su alrededor. No podía ver nada, pero la sensación de que algo lo observaba se volvía más real. De pronto, una sombra se deslizó frente a él, más cerca de lo que habría deseado. Juan no tuvo que hacer mucho esfuerzo para reconocerla. Aquella figura era el gato negro, pero esta vez algo era diferente. El gato no se movía como antes, tranquilo y silencioso. Ahora, sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural, casi sobrenatural. Parecía como si el gato estuviera transmitiéndole una sensación de poder absoluto, como si fuera más que un simple animal. Juan se detuvo en seco, observando al gato, que permanecía inmóvil frente a él, como un espectador de su destino. Algo le decía que este gato no era solo un mensajero de la oscuridad. Era la manifestación misma de las fuerzas que habitaban la casa.
De repente, el gato dio un paso hacia él, y con cada movimiento del animal, Juan sentía cómo la oscuridad lo rodeaba más, como si el gato estuviera guiándolo hacia un destino del que no podía escapar. Era como si el gato fuera el vínculo entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras sentía que algo se estaba apoderando de su alma, algo que no podía controlar. Entonces el gato maulló, un sonido bajo y grave que hizo que Juan sintiera una presión aún mayor en su pecho. El maullido parecía resonar en todo el lugar, llenando el espacio con un eco que no dejaba escapar. Juan intentó dar un paso atrás, pero el gato no se movió. Sus ojos brillaban, más intensos que nunca, y la oscuridad que lo rodeaba comenzaba a tomar forma, como si una figura se estuviera materializando a partir de las sombras. En ese instante, comprendió la terrible verdad. El gato no solo lo estaba guiando, sino que él mismo era el canal por el que todo lo oscuro pasaba, la sombra que lo rodeaba. La oscuridad misma estaba siendo canalizada a través de él, y en ese momento, Juan no era solo un espectador de los horrores que habían sucedido en la casa. Él era una parte activa de todo, la clave que mantenía el portal entre ambos mundos abierto. La revelación lo golpeó con fuerza. Juan sentía que su mente se desmoronaba bajo el peso de lo que acababa de descubrir. El gato negro, que antes parecía un simple animal de paso, ahora era el vínculo que mantenía todo en equilibrio. Lo peor era que él mismo, de alguna manera, estaba atrapado en este ciclo. La casa, el gato, el ritual fallido de Emiliano. Todo estaba conectado, y él ahora formaba parte de ello. La atmósfera en la casa se había vuelto aún más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado por una energía maligna que lo absorbía todo. Juan estaba convencido de que algo peor estaba por suceder, algo que incluso él no podría manejar. Había pasado semanas buscando respuestas, pero ahora sabía que la única manera de detener todo esto era enfrentarse a lo que había estado oculto en las sombras de la casa. Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos oscuros, Juan subió al ático una vez más. El crucifijo que había encontrado días atrás aún estaba sobre la mesa, inerte, pero su presencia le parecía más importante que nunca. Sabía que algo en ese objeto contenía el poder para sellar lo que había sido desatado, pero la pregunta era, ¿sería suficiente? Decidió que debía intentar lo imposible. Con el crucifijo en las manos, se acercó al centro de la habitación y comenzó a recitar las palabras que había encontrado en el libro antiguo. El aire comenzó a volverse aún más denso, y los ruidos extraños que siempre lo acompañaban parecían aumentar de volumen. La casa estaba viva, como si estuviera reaccionando a sus palabras. Juan no podía dejar de repetir el ritual, a pesar del creciente terror que sentía. El gato negro apareció nuevamente, esta vez en el umbral de la puerta del ático, observándolo con esos ojos brillantes que parecían penetrar hasta lo más profundo de su ser. De repente, una ráfaga de viento helado lo golpeó en la cara, y las luces de la casa comenzaron a parpadear. La sombra de algo gigantesco pareció moverse en las paredes, y el sonido de susurros se hizo ensordecedor. Juan sintió que su mente se desbordaba por la presión, pero no podía detenerse. Sabía que si no completaba el ritual, el portal quedaría completamente abierto, y las consecuencias serían aún peores. Con todas sus fuerzas, Juan alzó el crucifijo hacia el aire y gritó las últimas palabras del ritual, esperando que al fin todo terminara. La casa pareció temblar a su alrededor, como si estuviera a punto de derrumbarse. En ese momento, el gato saltó hacia él, aterrizando sobre el crucifijo, y una explosión de luz cegadora llenó toda la habitación. Juan cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando finalmente los abrió, la casa estaba en silencio. La oscuridad se había disipado, y el aire, aunque aún cargado, no estaba tan pesado como antes. El gato había desaparecido, y por un momento, parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero algo en su interior le decía que esto no había terminado. El ritual había cerrado el portal, sí,
pero el precio por haberlo abierto era más alto de lo que podría imaginar. El aire en la casa había cambiado. Ya no estaba tan denso, ni tan pesado, como lo había estado durante las semanas pasadas. Juan sintió que la presión que había estado cargando sobre sus hombros comenzaba a aliviarse, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que no debía relajarse. Sabía que lo que había hecho al cerrar el portal no había sido suficiente para erradicar todo lo que la casa había estado acumulando durante años. La luz que había cegado el ático unos momentos antes había desaparecido, y la casa, aunque aparentemente tranquila, no era la misma. Las sombras seguían acechando, pero ahora eran más sutiles, más difusas, como si no pudieran manifestarse por completo. Sin embargo, el sentimiento de que algo seguía esperando permanecía. Había logrado cerrar el portal, pero una parte de él sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Decidió regresar a la biblioteca local para investigar más sobre lo que había sucedido en la casa. Necesitaba respuestas. Las apariciones, los rituales, el gato negro. Todo eso parecía estar relacionado con algo más grande que no podía comprender completamente. Sabía que el padre Emiliano había intentado algo en la casa que había salido mal, pero ahora, al haber cerrado el portal, ¿estaba realmente todo solucionado? El historiador que lo había ayudado en su investigación anterior lo recibió con una mirada seria, casi preocupada. Parecía haber algo en su rostro que Juan no había visto antes, una expresión de saber algo que él aún no comprendía. El hombre se sentó frente a él y tras un largo silencio, comenzó a hablar. «Lo que has hecho», dijo el historiador en voz baja, «no es lo que parece. Crees que has cerrado el portal, pero lo que has hecho es solo una parte del proceso. Emiliano nunca tuvo la intención de liberar algo. Lo que él trataba de hacer era aprisionar una fuerza mucho más antigua, mucho más poderosa, que había estado esperando mucho antes de que él llegara a esa casa. La presencia que habita allí no es solo una entidad maligna, es algo que ha estado en ese lugar desde su construcción, desde mucho antes de que Emiliano comenzara su ritual». Juan escuchó en silencio, sin comprender completamente lo que el historiador le estaba diciendo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había realmente liberado algo más de lo que pensaba? El gato, continuó el historiador, es el vínculo entre ambos mundos, el guardián de ese portal. No lo veía solo como un animal, pero lo era. Lo que has hecho ha alterado el equilibrio, pero no lo has destruido. La casa, el gato, el portal. Todo está conectado, y tú eres ahora parte de eso. El miedo volvió a apoderarse de Juan, pero esta vez estaba más preparado para enfrentarlo. Si lo que el historiador decía era cierto, entonces todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, solo era una pequeña fracción de algo mucho más grande. El gato, la oscuridad, los rituales. Nada de eso era casual. Estaba atrapado en un ciclo, y aún no sabía cómo romperlo. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente Juan, con la voz tensa, sabiendo que las respuestas que recibiera esa vez podrían ser las últimas. El historiador lo miró fijamente y le dijo con un tono grave: «Lo que has hecho al cerrar el portal no es suficiente. La presencia sigue viva, esperando que su guardián, el gato, regrese. El verdadero peligro no es lo que viste, sino lo que aún está latente. Solo hay una forma de romper el ciclo, y no te gustará lo que eso implique». Juan no quería escuchar, pero no había otra opción. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender lo que debía hacer para liberarse de este tormento. La casa parecía estar en paz, pero Juan sabía que esa paz era solo una ilusión, una tregua que no duraría mucho. La sensación de estar siendo observado nunca lo abandonó, y el eco de las palabras del historiador resonaba constantemente en su mente. El gato es el vínculo, y el portal nunca se cierra completamente. La casa había cambiado, pero de alguna manera, él también lo había hecho. Ya no veía las sombras como antes, ni sentía el miedo incontrolable que lo había consumido. Ahora entendía que su conexión con la casa y su historia era más profunda de lo que había imaginado.
Había sido elegido, marcado de alguna manera, para enfrentar algo que no podía comprender. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, un sonido suave lo despertó. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó el maullido familiar. Se levantó de la cama y, con el corazón acelerado, se acercó a la ventana. Allí estaba el gato negro, observándolo con esos ojos penetrantes brillando en la oscuridad. Esta vez, sin embargo, Juan no sintió miedo. En lugar de eso, una extraña calma lo invadió. Se acercó a la puerta, abrió y salió al jardín. El gato no se movió, solo lo observaba. Juan no sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que debía hacer algo. El gato era el guardián, pero también era una advertencia. La casa, la oscuridad, el ritual, todo estaba interconectado, y él tenía que enfrentarlo una vez más. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz baja, como si esperara una respuesta del animal. Pero el gato no respondió. En su lugar, se acercó lentamente, como si lo guiara hacia algo más grande, algo que Juan aún no podía ver. Sabía que el ciclo no había terminado, el portal que había cerrado, el vínculo que había establecido, todo eso era solo el principio. Juan estaba atrapado en una historia que no podía terminar, pero por alguna razón, ya no le temía. El gato lo estaba guiando hacia algo que no entendía completamente, pero sabía que no podría escapar. Mientras caminaba hacia la oscuridad, sintió una extraña sensación de resignación. La verdad ya no importaba, y el miedo había desaparecido. Solo quedaba una pregunta. ¿Sería este el fin de su tormento, o simplemente el comienzo de algo mucho peor? El gato negro se detuvo al final del jardín y lo miró por última vez, como si le estuviera dando su aprobación. Luego, desapareció en la oscuridad, y Juan lo siguió. Con cada paso que daba, sentía que su destino ya estaba sellado. Sabía que la casa lo había cambiado, pero también sabía que él era parte de algo mucho más grande, un ciclo eterno que no podía ser detenido.